Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo y pues hoy, como pueden ver, les vengo a soltar una perlita que mucha gente verá con impresión, con incredulidad, pero es algo que voy a dar con regocijo porque verdaderamente es una gran noticia para nuestro país, no solo porque es un enorme paso, sino porque es una necesidad ingente en este momento. Bueno, pues hace poco he visto muchos videos en plan Colombia comprará 36 Gripens, Colombia comprará Eurofighter, Colombia comprará F-16, un montón de videos de estos, ¿no? Que pues todos son en plan entretenimiento y tales, con videos de avioncitos y todo esto. Bueno, hoy vengo a a notificarles, a darles un pequeño baldado de agua fría a toda esa gente, porque es que lo siento mucho, pero es que ningún casa de cuarta generación es el indicado para la FAC. Bueno, ahí habrá gente que no se lo creerá o que dirá que, bueno, no está viendo el parque de aviones que tenemos, que es una porquería, o sea, son kafirs. Bueno, resulta que para esto, o sea, para visualizar el error que vamos a cometer, únicamente tenemos que remitirnos a dos hechos históricos recientes. Dos hechos históricos tan recientes que ocurrieron este mismo año. El primero, o bueno, los dos primeros, fue la participación del Kafir o del escuadrón 111 Kafir en la Red Flag. La primera participación fue en el año 2012 y la anterior este mismo mes prácticamente, o el mes pasado. Y bueno, en esos combates, en esas batallas aéreas simuladas, los Kafir consiguieron, pues yo diría que un marcador extraordinario, espectacular, porque lograron derribar, y óigase bien esto, 12 F-15 Strike Eagle y F-16 Block 50-52 por solo 4 pérdidas. O sea, el marcador quedó 12 victorias, 4 derrotas. Este año, el 2018, en un ejercicio de defensa de una base, conseguimos derribar 9 F-18 Super Hornet y no obtuvimos ninguna baja, o sea, 9-0. Eso es el 30% de una fuerza aérea latinoamericana, porque aquí no hay fuerzas aéreas de más de 40 casas. Entonces, literalmente, conseguimos un marcador espectacular. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, ¿no?, que la gente esté tan interesada en la compra de un casa que no supone un salto cualitativo? O sea, pongamos otro ejemplo, ¿no? Es más o menos como si quisiéramos cambiar el tanque que tenemos, tanque entre comillas, el Cascabel, por un cazacarros de estos Centauro que tienen en el ejército italiano y que son bastante costosos, de hecho cuestan más de 10 millones de euros, y que la gente lo quisiera comprar básicamente porque tiene un cañón más grande que el que tiene el Cascabel y porque tiene otro par de llantas. Pero yo digo que es esa tontería, o sea, es un cazacarros igual de susceptible, igual de delicado, no tiene blindaje, no tiene sentido. Si fuéramos a gastar, como dije en el otro video, 1.200 millones de dólares en un parque de tanques, lo lógico sería comprar un tanque de batalla, no algo parecido al Cascabel. Por eso mismo digo, no tiene sentido comprar un caza que ya pueda hacer lo mismo que pueda hacer el Kafir. Porque si nos remitimos a los hechos, cuando los Kafirs pelearon en Nellis, en Nevada, en el año 2012, no tenían ni el radar AESA 2050, ni la suite de aviónica moderna, ni siquiera los motores nuevos que les han puesto. No tenían nada básicamente. Y aún así lograron derribar a cazas F-16 con un motor turbofan mucho mejor que el que tenía el nuestro. Consiguieron derribar a cazas bimotor con dos motores F-15 Strike Eagle, que es el equivalente exacto a un Su-30. De hecho es que es como el homólogo del Su-30, ¿no? Y este año consiguieron derribar a 9 cazas F-18, también bimotores, excelentes cazas. La espina vertebral, la crema innata de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidense, los derribamos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a gastar 5.000 millones de dólares, que es lo que cuesta un caza actualmente, ¿no? Cualquier casa, no se hagan a esa idea pendeja de que es que con lo que se compran 5 Eurofighters se compran 50.000 Gripens. Eso es una pendejada. Todos los cazas del mundo cuestan o 4.300 o 5.000 millones de dólares en un lote aceptable.
Entonces no me vengan con que es por precio, que no sé qué. Bueno, todos los casos cuestan 5.000 millones de dólares. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo va a ser posible que gastemos toda esa plata que nos alcanzaría para tener un portahelicópteros, defensas antiaéreas, etcétera, todo lo que ustedes quieran, para adquirir un caza que ya puede hacer lo mismo que hace el Kafir? O sea, no tiene sentido. Y el segundo hecho histórico, reciente al que me remito, es básicamente lo que le pasó a los Eurofighter Typhoon, como los que nos quieren vender el Ejército del Aire de España y que quieren aquí comprar con uñas y dientes, aunque sean solo 12 aparatos y ni siquiera en su mejor versión. Como los Eurofighter Typhoons saudíes fueron derribados miserablemente en Yemen. O sea, no sé si ustedes sepan, pero Yemen no es un país rico. Yemen es como Vietnam en los años 70. Yemen es un paisucho, le vamos a decir, ¿sí? No se pudo permitir un S-300, no se pudo permitir una batería antiaérea decente como las que tienen en la frontera los venezolanos. Compraron un Pechora, creo, un misil que también tienen en Venezuela y que solo tiene 10 kilómetros de alcance, y aún así logró derribar a un Eurofighter Typhoon. O sea, estamos hablando que el caza espina vertebral de la OTAN, de Europa, de la Unión Europea, fue derribado por un misil de los años 70, de los años 80, del parque soviético. Entonces yo me pregunto, si ya podemos derribar casas, si ya podemos ir y atender a los Sukhois como no podíamos hacer antes, o como se creía que no podíamos hacer antes, ¿por qué vamos a gastar la plata en un caza que básicamente puede hacer lo mismo, puede derribar los Sukhois, pero al igual que el Kafir comparte el mismo talón de Aquiles, que es no poder penetrar una barrera, una defensa antiaérea enemiga? Yo me pregunto cómo harían los generales, ¿no?, de las fuerzas conjuntas, no de las FARC, para organizar una guerra en la cual no se puede mandar un helicóptero, un Black Hawk, ni un caza de escolta a exfiltrar un personal que necesita una evacuación médica, o apoyar en tierra para detener una columna de tanques, o destruir una artillería móvil, un Smersh, algo por el estilo. Si hay una defensa antiaérea que básicamente funciona como un escudo invisible, básicamente como lo que se ve en la Guerra de los Mundos, en la guerra del Día de la Independencia, ¿no?, ese escudo invisible, pues así de letal sería un S-300, un SAM, un Buk, un Pechora, que es lo que tienen un cóctel de artillería antiaérea tremendo. Entonces yo digo, si vamos a gastar tanta plata, que sea por algo que represente una mejora cualitativa, o sea, pasar al siguiente, por ridículo que se oiga, pasar al siguiente paso, por redundante que se oiga, pasar al siguiente nivel, ¿sí? Porque el precio del caza que yo digo que se debe comprar, el F-35, no es nada del otro mundo. La gente que tiene complejo de pobre un poco y que piensa en eso como un Ferrari, cree que únicamente lo pueden comprar países potencia, pero eso es una mentira total, porque si ustedes cogen un cuaderno, una hojita así como la que tengo aquí, ¿no?, un cuadernito con un esfero, y hacen una multiplicación simple y multiplican 175, que es lo que cuesta un caza de estos, un caza F-35 en su versión A, lo multiplican por las 24 unidades que son las que necesita la FAC, van a ver que el precio no pasa de 5.000 millones de dólares. Y es que de hecho a mí me impresiona cómo los consorcios logran hacer una publicidad tan engañosa, ¿no? Porque Saab se vende como lo más barato del mundo. Supuestamente un Saab Gripen es más barato que un cepillo de dientes, pero luego vemos que con contrato de transferencia de tecnología o con lo que sea, básicamente Brasil pagó exactamente lo mismo, casi exactamente lo mismo, por sus Gripens, por sus 36 Gripens, que Bélgica por sus 34 F-35. Entonces no tiene sentido decir que es que son muy baratos los Gripens o que son muy baratos los F-16 o nada, porque es que todos cuestan 5.000 millones de dólares. No hay un caza más barato que eso. O podríamos ir y comprar un caza de estos pakistaníes, el caza de los pobres, ¿no?, que es peor que el Kafir, y ahí sí no gastaríamos mucho, ahí sí podemos comprarlo tranquilamente. Pero si lo que quieren es comprar un nuevo caza, pues pensemos con la cabeza y compremos uno que represente un salto tecnológico y sobre todo que solucione una necesidad militar como la que tenemos nosotros, que es penetrar defensas antiaéreas enemigas, destruir objetivos en tierra, artillerías móviles, lanzacohetes múltiples, puentes si es necesario para bloquear avances, etcétera. Cosa que no podríamos hacer con un
caza como el Eurofighter, que solo serviría para defendernos en nuestro propio territorio y a expensas de lo que ellos nos quieran tirar bombas racimo, lo que ellos quieran tirarnos sobre nuestros puentes y sobre nuestras ciudades como Cúcuta, que están ahí a alcance, a tiro de piedra, ¿no? Cartagena también. Y pues sería básicamente luchar con las reglas del enemigo, porque ellos se pueden regresar y pasa lo que pasaba con la zona de distensión, ¿no? Que es que la guerrilla hacía fechorías por afuera y luego se metía a la zona de distensión y ya ahí eran intocables. Pues así va a ser con los Sukhois, que salgan, destruyan acá en Colombia y luego se metan en su escudo, que es la defensa antiaérea. Hasta allá no los puede perseguir ni un Gripen, ni un Typhoon, ni ningún avión. Se necesita un avión que pueda tirar una bomba, un misil antirradiación, detectar esos misiles con su propio campo electromagnético y entrar y no ser detectado al ser furtivo, básicamente. Así es como se destruye una defensa antiaérea. No se puede ni con misiles de crucero, ni con artillería, ni con ningún otro medio. Y déjense esa idea loca de mandar a comandos, a soldados, a arriesgar la vida, a hacer un Bravo 202, ¿no? Para destruir unos misiles que probablemente estén muy bien defendidos, ¿no? Nosotros somos los mejores soldados del mundo, pero créanme que no somos ni Goku ni Superman para ir a destruir unos misiles por allá metidos en la mierda. Entonces lo que quiero decir básicamente es que dejen ese complejo de pobre, dejen ese miedo, dejen esa idea loca, absurda, de que los grandes productos solo los tienen los grandes países y piensen en lo que hizo la FAC cuando de tener el mejor caza de la historia, el mejor caza del mundo en ese momento, ¿no? El F-86 Sabre, que lo tuvimos al tiempo con Estados Unidos, pasaron después a tener un M5, que no era el mejor caza en ese momento, no era el mejor caza de tercera generación. Y en lugar de cambiar el F5, el M5 Mirage, por otro caza de cuarta generación, que era lo que deberían haber hecho, pasaron a un Kafir, al Kafir que tenemos ahora. O sea, compraron un avión que apenas sí era mejor. Entonces, si en este momento compramos un Eurofighter o un Gripen o el avión que se les dé la gana, básicamente vamos a comprar el Kafir de dentro de 10 años, porque recordemos que ya hay más de 300 planos de tercera generación solo del tipo F-35, solo en Estados Unidos. Si contamos todos los aviones de quinta generación que hay en el mundo, la cifra llega fácilmente a 500 aeronaves. Y en los próximos años van a haber muchísimas más, porque el contrato del Lightning habla de hasta 2000 aviones incluso. 1000 asegurados y otros 1000 posibles, ¿no? Entonces, miren, Corea del Sur ya tiene su propio programa de cazas de quinta generación. Turquía lo tiene, India lo tiene, Suecia lo va a tener dentro de poco, Alemania lo tiene, Estados Unidos e Inglaterra ya no tienen programas de quinta generación, tienen programas de cazas de sexta generación para dentro de 10 años, para 2027. Entonces, en 10 años un Eurofighter Typhoon va a ser lo mismo que un Kafir hoy, no va a representar un salto cualitativo en nada y mantenerlo va a ser un dolor de cabeza, y actualizarlo al nivel de los cazas de quinta generación del futuro, que van a haber miles, literalmente miles, va a ser un dolor de cabeza, como ahorita con los Kafir, exactamente igual. Entonces, lo que deben pensar en este momento es que si gastamos 5.000 millones en un caza de cuarta, vamos a tener que gastar otros 5.000 millones en 10 años para reemplazarlo por un caza de quinta generación. Y para la gente que diga que Colombia no puede mantener un caza tan costoso porque consume $45.000 por hora de vuelo, los invito a que miren cuántos F-16 tiene Chile, cuánto consumen F-16, $20.000 por hora de vuelo, 48 cazas. Eso es exactamente lo mismo que consumirían 24 F-35, y Chile invierte 4 veces menos que nosotros en defensa y es un país con mucho menos PIB que Colombia. Puede estar un poco más organizado, pero nosotros tenemos más plata. Entonces ahí mueren todas las cosas que puedan decir de que es muy caro y que no lo pueden mantener, no lo pueden usar. Eso es pura mierda. Y créanme que todos los cazas, el Eurofighter, el F-15, todos los demás van a consumir lo mismo. Entonces, o casi lo mismo. Entonces no tiene sentido pensar eso, de que vamos a comprar un caza ahorita de cuarta para estar medio actuales, cuando el Kafir ya puede hacer lo que haría un caza de cuarta generación, y más importante aún, cuando un caza de cuarta generación no puede hacer lo que necesitamos hacer, que es penetrar defensas aéreas y destruir blancos en tierra, en territorio enemigo, llevar la guerra al territorio enemigo. No entiendo cuál es la gana que tienen los generales de aquí de tener una guerra sobre Cúcuta y sobre Cartagena y sobre todas las zonas importantes. ¿Por qué no llevarla al punto desde donde vino la agresión? Creo que es lo lógico, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería decir.
Otro dato importante que quiero comentarles es que recientemente el consorcio surcoreano que está fabricando el caza de quinta generación coreano se lo ofreció a Chile. Le ofreció a Chile el caza de quinta generación coreano. Eso es para los que dicen que un caza de quinta generación no puede ser en esta región, ¿no? Que hay mucha gente, trastornados envidiosos, que tienen unas fuerzas aéreas bananeras y básicamente pues no quieren que nadie sea mejor que ellos, ¿no? Pero entonces, en Chile ya han habido, en FIDAE se han expuesto los F-35 y los F-22, han ofrecido cazas de quinta generación a Chile, y Chile, por más que sea un país un poco más militarista que Colombia, no es una economía más fuerte que Colombia, y no tienen más presupuesto. Nosotros gastamos 2.600 millones en una base naval, vamos a gastar hasta 10.000 millones de euros en el proyecto PES. Entonces, ¿cómo es que no podemos gastar 5.000 millones de dólares, que son literalmente el cambio del bolsillo del presupuesto militar colombiano, en un caza que sí nos puede representar durante 30 años, en vez de comprar un caza que ya tiene 30 años de uso o que simplemente en 10 años no va a ser útil? Pues ustedes me notarán un poco pues exacerbado, ¿no? Pero la verdad es que es enervante ver cómo la gente quiere cometer el mismo error de comprar un Kafir para reemplazar un Mirage 5. Y, o sea, no entiendo qué han hecho quejándose durante 30 a 40 años de los Kafir, si ahora van a comprar el Kafir dentro de 10 años. O sea, me parece una tontería. Pues bueno, eso es todo. Y pues nada, recomendaciones alternas, ¿no? Quisiera decir también que ya es tiempo de que veamos por un AWAC. O sea, la gente acá en América Latina solo hay como 4 países que han tenido AWACS, pero si vamos a librar un combate a gran escala se necesita un CENTI o algo por el estilo, o un avión de alerta temprana, ¿no? No sé si varios chiquitos como los que ofrecen Saab y Embraer, o uno grande como puede ser el que tiene Estados Unidos, el que tiene la OTAN, no son muy costosos, la verdad, y a mí me parece que eso es un gasto mucho más racional que comprar 12 o más transportes livianos que no sirven para nada. Esos transportes, los KC-360, 390, no sé cuáles son, los aviones estos de Embraer de transporte, yo no sé cómo se atreven a ofrecer eso cuando hay A400 y hay Globemasters en el mercado. A mí me parece una falta de respeto. Se podrían comprar 2 de esos aviones y convertirlos en gunships, o sea, meterles armas para reemplazar al avión fantasma. Eso es lo que yo haría con esos aviones. Pero gastar en eso me parece que es también otra locura. Mejor comprar más Hércules u otro avión de verdad como un Globemaster que nos sirva para desplegarnos a nivel mundial, no aquí en Colombia. Y pues eso, invertir esa plata de los aviones de carga mejor en un avión de alerta temprana o de guerra electrónica. Y pues eso es todo, piensen con la cabeza. Todos los aviones del mundo cuestan 5.000 millones de dólares, ya sea que se compren en lotes grandes siendo un avión de pocas prestaciones, o en lotes pequeños de un avión más poderoso. Siempre se van a gastar 5.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, y eso es lo que cuestan exactamente los cazas que necesitamos, que son 24 F-35. Entonces, no tengan complejo de pobre, no piensen que es imposible, no piensen que solo lo pueden hacer los países grandes. Nosotros podemos, somos el mayor aliado de Estados Unidos, y en 10 años, si este video todavía existe por ahí, me van a agradecer. Si no tenemos un caza de cuarta generación vetusto, me van a agradecer a mí y a los pocos que dicen que de verdad deberíamos tener ya mismo la quinta generación. Y pues eso es todo. Muchas gracias.